Pues muy buenos días o tardes o noches, dependiendo de la hora en la que el público de las ciencias sociales en América Latina y fuera de América Latina se conecten con esta transmisión. Lo primero es agradecer a Nicolás Arata y a Claxo la oportunidad de poder expresar algunas ideas, intercambiar a través de este medio algunas ideas con pues la comunidad académica, y no nada más la académica, las comunidades, con la gente pensante, con la gente que hoy en día pues se ve conminada y obligada, ¿no? A reflexionar sobre el hecho social frente a la crisis civilizatoria, la crisis ambiental. La invitación que recibí fue a dar algunas de mis ideas. Ciertamente tendrá que ser pues, de manera muy acotada y muy sintética en este tiempo limitado, sobre lo que considero que son los grandes desafíos en este momento para las ciencias sociales, la sociología y las ciencias sociales en general, para dar respuesta a este llamado, digamos, de este punto crítico de la historia en torno a la cuestión ambiental. La cuestión ambiental, hay que decirlo, es un hecho social. No es un acontecimiento de carácter natural, ecológico. Es una consecuencia de la manera como la humanidad ha construido el mundo, sus mundos de vida, pero más allá de los mundos acotados a lo personal, a lo familiar, a la comunidad, han constituido una estructura, un modo de habitar el planeta y un modo insustentable, un modo que ha conducido a degradar las condiciones de la vida. Y como decíamos, lo que hay que indagar es el hecho social en el sentido de la manera como se ha constituido el orden humano, la psique humana, las disposiciones humanas, las prácticas humanas. Y va fundamentalmente el modo de razonamiento, de comprensión, y en este caso de incomprensión de la vida, que ha conducido a través de la historia ese proceso civilizatorio que ha culminado en este momento, en este estado crítico del mundo. No es una crisis pasajera, no es una crisis meramente circunstancial, no es la crisis en el sentido de estos momentos pues, críticos en los cuales se reconstituyen los procesos o las estructuras. Es crítico en el sentido más límite de esta palabra. Y el límite está no nada más, o sea, en el hecho catastrófico de la destrucción del planeta, en el hecho de la dificultad, la falla humana, en la incomprensión de la vida, que ha llevado a este proceso, digamos, prolongado a lo largo, no nada más de la modernidad, sino desde la incepción, desde el momento en el que va fraguando en el mundo un modo de comprensión. El modo de comprensión que ahora podemos calificar como el modo occidental, fincado en el pensamiento originario
de la civilización griega, digámoslo en una palabra, en el logos que ha conducido realmente el modo de razonamiento y de comprensión del mundo, de la vida, y que está fundamentado en una falla ontológica fundamental. Y quizás la falla fundamental sea justamente la ontología. Es decir, el haber llevado, conducido la reflexión sobre el mundo, sobre las condiciones de la vida, desde la beta, la vertiente del pensamiento del ser. Y no olvidemos que pensar ontológicamente es pensar justamente desde el principio del ser como lo fundamental, lo esencial para pensar la condición humana y para pensar la condición del mundo. Y ese ha sido realmente el eje fundamental que ha acarreado todo el pensamiento filosófico. Y hay que decirlo, en el cual ha fraguado, digamos, se ha constituido el marco de reflexión de las ciencias en su totalidad y de las ciencias sociales. Entonces, la crisis ambiental se nos presenta como un cuestionamiento radical de esta historia que es la historia del conocimiento, la historia de la ciencia. Esta historia que ha pretendido acceder, digamos, a llegar a un punto culminante de iluminismo de la razón, que habría de superar todo estado, digamos, de necesidad del género humano, que habría de llevarnos, pues, a este estado de superación de todas las faltas, de todos los límites incluso, que nos ha insertado en las vías del desarrollo, del crecimiento. Es decir, de este desbordamiento de procesos de crecimiento poblacional, económico, tecnológico, que ha instaurado una racionalidad como una estructura que se ha convertido en una camisa de fuerza, fuera de la cual ya no es posible siquiera pensar alternativamente. Y aquí estamos en esa condición limítrofe, límite, de frontera, más que de frontera, y yo diría más que de trascendencia, porque lo que se está jugando aquí no es solamente aquello a lo cual apuntaba y sigue apuntando la filosofía trascendental, el Aufhebung, la superación. Se trata no de una superación de los estados actuales, se trata de una emancipación propiamente de la vida frente al olvido de la vida que ha marcado la historia, esta historia civilizatoria. Entonces, en esta ocasión, en la cual se me pide que hable de esas nuevas vertientes, de esos nuevos desafíos, no iré a concentrarme en esta exposición en las distintas vertientes, en los distintos esquemas de comprensión en los cuales se ha sentado, digamos, el pensamiento sociológico de las ciencias sociales. Es decir, en esta ocasión no haré una especie de mapeo de la historia de las ciencias sociales, ni siquiera de lo que podríamos llamar la emancipación de las ciencias sociales frente a los esquemas mecanicistas, vectoriales, los ejes de constitución originarios del pensamiento de las ciencias naturales, ¿no? De la matesis del mundo. No me detendré tampoco en esas nuevas vertientes fundamentales y críticas que han constituido el campo de las ciencias sociales como un campo autónomo o
de alguna manera independiente de las ciencias naturales, que sabemos que nacieron de las propias ciencias naturales, como una especie, como lo decía Comte, ¿no? Con un deseo de fundar una especie de física del hecho social. Y tampoco habremos de detenernos en esa voluntad de un Durkheim de constituir la autonomía de las ciencias sociales, es decir, como si el hecho social pudiera constituirse fuera de su conexión con la naturaleza, con los procesos de la naturaleza. Eso que Catton y Dunlap llamaron el excepcionalismo de las ciencias sociales. Ciertamente, nuestra época ha sido calificada como una era del antropoceno y ha sido criticada por su antropocentrismo. Es decir, por el hecho de que el ser humano y su conocimiento desde el cual se posiciona ante el mundo ha estado centrado en el privilegio, en la supremacía del antropos, del ser humano. Y yo me pregunto si podría ser de otra manera. Es decir, si el ser humano podría despojarse de su constitución humana. De lo que se trata es de hacernos cargo de esa constitución. Y esa constitución hoy en día no puede autolimitarse solamente a una comprensión del hecho social como si éste pudiera ser un hecho, unos procesos autónomos, desvinculados de su determinación, de su constitución propia, desde lo que en este momento ya denominaré la physis, es decir, la naturaleza, el origen, podríamos decir, el origen cósmico del ser humano, la simbiogénesis de la vida, ¿sí? De ese punto en el cual emerge el orden humano desde un punto originario de disyunción de lo real y lo simbólico. Es ahí el origen, es el punto originario. Es ahí donde empieza a trazarse el hilo de una disyunción después, una bifurcación entre lo que hasta ese momento era solamente un proceso de evolución complejizante de la materia, en la cual no había todavía la palabra, el lenguaje, el orden simbólico. Yo podría decir en ese momento que quizá la tragedia humana de la vida que se manifiesta en la crisis ambiental encuentra ahí su raíz originaria. Cuando decimos que la crisis ambiental es en el fondo una crisis, una falla en los modos de comprensión del mundo y de la vida, estamos apuntando al hecho simbólico, a la constitución de la psique humana, del logos humano, pero también a la manera como esa psique, ese logos, esa ratio, ha sido incorporada, encarnada en el inconsciente humano. De ahí de donde surgen los impulsos del deseo inconsciente. De ese campo que hoy tampoco podemos ya solamente adscribir al campo del psicoanálisis, como si fuera una beta más, una dimensión más de la existencia humana, ¿no? De eso que Freud llamó lo unheimlich,
de eso que dijo poéticamente el gran poeta Trakl, cuando decía, el alma es extranjera en la tierra. El alma es extranjera en la tierra. Eso es el origen. Esa es la extrañísima causa por la cual no hemos sabido habitar el mundo en las condiciones de la vida. Y eso es a lo que me quiero referir en estos momentos. La crisis ambiental, de esta manera, el propio concepto, categoría de ambiente, vienen a cuestionar radicalmente, no solamente, vamos, no desde el punto solamente de la emisión de gases de efecto invernadero que están causando el cambio climático, sino están apuntando a esa crisis de la razón, a los límites de la razón para comprender la vida. La falla, la catástrofe del mundo actual, no es tanto como pensara Martin Heidegger el olvido del ser, o la dificultad de pensar radicalmente el ser. La falla fundamental es el olvido de la vida, o la dificultad de pensar, incorporar, asimilar, hacernos cargo de las condiciones de la vida. Y cuando digo condiciones de la vida, me refiero a las condiciones cósmicas, termodinámicas, ecológicas. Ahí a donde se constituye la compleja trama de la vida, que ha conformado lo que llamamos la biosfera. La biosfera, que es la vida organizada en este planeta, y desde la cual, independientemente de las creencias religiosas de cada quien, y desde el motor primario fue un Dios que activó y enactuó todos estos procesos cósmicos. De ahí emerge, de ahí se constituye el género humano. El Pithecanthropus erectus, su transición al Homo sapiens, al sapiens sapiens. De ahí surge originariamente esta diferencia, esta diferencia o différence, como diría el gran Jacques Derrida. Está ahí en ese punto en el cual, si entendemos que physis denomina, nombra esos procesos, esa potencia emergencial de todo lo existente, desde la organización del orden cósmico hasta la emergencia de la vida en la Tierra. Si eso es physis y eso es un proceso, podríamos decir, un orden de lo diverso, de la generatividad de la diversidad de las formas materiales, es decir, el orden de lo molecular, de la conjunción de los átomos y las moléculas, desde donde surge después la simbiogénesis de la vida, hasta el punto en el cual surge el gran acontecimiento que marca el inicio de la historia no evolutiva de los organismos vivos, sino de la historia propiamente humana. Ahí donde el gesto y la palabra producen la emergencia de un orden que está fuera de lo material, que ya no es lo real, que es el orden simbólico. Es el que surge en el orden del lenguaje y que organiza, de donde emerge, digamos, las formas simbólicas.
la diversidad de formas simbólicas que caracterizan a la diversidad de las culturas humanas que ha producido la historia humana y que han habitado la diversidad de la vida en el planeta. Pero desde ese momento originario surge esa falla, la falla de comprensión, el logos humano, el lenguaje. Busca de alguna manera comprender la diversidad que se le presenta. Y para comprenderla, el logos humano recoge, recolecta, sintetiza la diversidad. Y al sintetizar, impone un principio ontológico. Es el principio de lo uno, el principio de la unidad, el principio de la generalidad, el principio de la universalidad. Y ahí queda atrapada la comprensión de la diversidad. Pero el otro tema, el otro punto, es que esa comprensión queda atrapada, atraída hacia la presencia de los entes. Y en la presencia de los entes y en la comprensión de la realidad como presencia, se pierde la comprensión de la evolución, del devenir, del porvenir, de lo incomprensible, de lo que aún no es, de lo que podrá llegar a ser. Pero eso que puede llegar a ser y que ha llegado a ser a través de la historia, está conducido en un principio desde la propia simbiogénesis. Es decir, desde la probabilidad del encuentro de moléculas que van articulándose y van generando moléculas cada vez más complejas y organismos vivos cada vez más complejos. Y eso es la evolución de la vida, ese es el paradigma darwiniano, podemos decir. Pero llegado a un punto en la historia, la evolución de la vida ya no es propiamente evolución propia de la vida, es decir, de lo real de la vida. El modo de comprensión de la vida, la supremacía, la soberanía del ser humano sobre la tierra, empezó a conducir la evolución de la vida. Hoy, lo posible de la evolución de la vida no está dictado ya propiamente por las mutaciones genéticas de los organismos vivos. Están siendo conducidas por el interés de la razón tecnoeconómica, por la intervención tecnológica sobre la vida, por el hecho que estamos transformando la diversidad de la vida en campos homogéneos de cultivos que son valorizados por el mercado. Es decir, la vida está siendo conducida por la unidad del orden ontológico de la moneda, del valor económico. Eso está conduciendo lo posible de la vida. Está generando los cultivos transgénicos, está homogeneizando la diversidad de la vida en los ecosistemas más biodiversos del planeta, le hace la selva amazónica, pero no solamente. De manera que la falla fundamental está en ese logos sintetizador, en ese principio razón, que es el que fue legitimando los sentidos de la vida y propiamente lo que tenía y tiene derecho a la vida. Y en eso, lo que ha puesto en jaque
es realmente a la vida misma. Hoy vivimos en una globalización guiada por esa razón tecnoeconómica, por la voluntad de poder de la economía, por esa estructura económica por encima de la voluntad de cualquier persona, yo diría casi de cualquier individuo, cualquier jefe de Estado. Yo podría decir, incluso la guerra de Ucrania en este momento y todas las guerras y todos los conflictos que se están presentando en el planeta, los conflictos socioambientales, están conducidos, están provocados por el ímpetu expansionista del modo de producción capitalista. Es el capital, es esa la estructura que está guiando los destinos de la vida y los está guiando hacia eso que he denominado la muerte entrópica del planeta. Porque esa ley general y fundamental de la materia, la entropía, es una ley que en la biosfera está equilibrada por otra ley, todavía yo diría más fundamental, que es la negentropía, sin la cual no habría vida, que viene de la transformación de la energía radiante del Sol en energía bioquímica y que es el motor que activa pues, toda esa biogénesis de la vida. Y que en su estructura compleja hace que todos los procesos de complejización de la materia sucedan generando un grado de degradación también de la energía y de la materia. Pero esos dos procesos, entropía y negentropía, se conjugan en el orden del metabolismo de la biosfera. Pero hay un factor que ha desequilibrado ese balance, un balance en el cual siempre había predominado la negentropía, es decir, la evolución creativa de la vida. Hoy lo que predomina es la destrucción de la vida, la degradación entrópica, y esa está generada no por un hecho natural, sino por la manera como la racionalidad tecnoeconómica está desestructurando las complejas estructuras ecológicas del planeta, que son las que sustentan el proceso de evolución creativa de la vida. Y todo esto está generado por ese modo de comprensión que en la modernidad lo podemos calificar, lo podemos decir en términos de racionalidad. Es decir, de la racionalidad científica, tecnológica, económica, jurídica, donde se han plasmado, donde han fraguado esos principios de lo uno, de la unidad, de la generalidad, ¿sí?, que han transformado la potencia emergencial de la vida en la supremacía del poder de la tecnología, del poder de la razón. Y ese poder de la razón ha colonizado no solamente a la racionalidad económica, ha colonizado a las ciencias. Este proceso histórico ha conducido a un proceso de objetivación del mundo. Objetivación. El mundo, lo real es lo real. Está ahí. Somos los seres humanos, o a través de este modo de comprensión que se ha vuelto hegemónico y que hay que decirlo, no es la forma única en la cual los seres humanos en su diversidad cultural comprenden la vida. Y hay que enmarcar claramente ese punto. Las diferentes culturas comprenden la vida a través de sus imaginarios sociales. Y ahí no está ausente esa falla simbólica.
pero se conduce de otras maneras, de maneras más tenues, más dúctiles, más armónicas con la vida, hasta con lo incognoscible de la vida, con los dioses, con lo místico, con lo espiritual. Es decir, hay ahí una internalización de lo insabible, de lo incomprensible, un respeto a eso. En cambio, en la sociedad occidental hay una arrogancia de esa voluntad de poder. Voluntad de poder que está instaurada en ese régimen ontológico de la racionalidad de la modernidad, que está instaurada en ese principio supremo, ¿sí?, del progreso económico, en esa racionalidad que rige lo posible, que constriñe la vida, que reduce a la naturaleza y al ser humano a su valor económico. Y en ese marco de objetivación del mundo, más allá de que las ciencias sociales hayan trazado y marcado su diferencia, que hayan constituido su propio campo, que hayan roto con el esquema determinista, con la axiomática de las ciencias naturales, que hayan operado el giro hermenéutico que permite analizar el hecho social, los procesos sociales, no desde una determinación, podríamos decir, mecánica, sino desde las diferentes lógicas del sentido, desde el sentido, desde esa sociología comprensiva que fundaron Max Weber, Simmel, la sociología esa del Verständig, de la comprensión, que viene desde esas otras formas de sensibilidad y de sentido que moviliza la acción social. Pero digamos que aún esas no han dejado, no han abandonado a la psique humana, al logos humano, como el lugar, el espacio, el lugar propio para comprender la vida. Hoy, las ciencias sociales y las ciencias en general han operado nuevos giros para emanciparse de paradigmas demasiado reduccionistas y esquemáticos, nacidos desde la dualidad cartesiana, desde los principios mecanicistas de las ciencias naturales. Y sabemos que han surgido, no nada más en las ciencias sociales, en las ciencias en general, las ciencias de la complejidad, por ejemplo, ¿sí? Y junto con ella el giro lingüístico de Wittgenstein, el giro hermenéutico que viene desde Husserl y Heidegger, para de entender desde otros modos de sensibilidad y de comprensión, lo cual abre nuevas problemáticas o nuevos desafíos para comprender el conocimiento, de dónde viene el conocimiento. Recordemos que Nietzsche reclamaba que todas las producciones de la razón, todos esos esquemas de la razón, incluso de la moral humana, todos provienen de los impulsos inconscientes. Es de esos impulsos desde donde se configura, digamos, una voluntad de poder y de dominio sobre el mundo. Es desde el inconsciente también que se organiza el orden simbólico,
El orden simbólico no solamente está organizado en el nivel de la psique humana, de la intelectualidad, de la inteligibilidad de las cosas, ¿sí? De la lógica, de la razón. El orden simbólico ha anidado en el inconsciente, en otros modos de significancia. Ahí donde el orden del sentido no lo organiza propiamente, diríamos, la lengua, el significado o la significancia del lenguaje, del discurso, sino es la significancia de lo que Jacques Lacan ha llamado la langue, la lengua, para distinguirlo de la lengua o el lenguaje, en el sentido de la semántica, en el sentido del orden del discurso, es decir, y todo lo que atraviesa desde la razón. Es decir, hay otro orden de organización del lenguaje que anida en el cuerpo humano, que anida en el inconsciente humano, y desde donde brotan esos impulsos que están conectados, de manera que todavía ni el psicoanálisis ni la epistemología logran conectarse para entender cómo se articula y cómo lo que alcanza a decirse, a pensarse, a articularse en el orden metafísico, en el orden filosófico, en el orden del discurso sociológico, está vinculado también con eso que emerge, con esos impulsos que vienen. Y son impulsos que están trastocados, donde el orden inconsciente no está guiado por un erotismo de la vida propiamente en su sentido, digamos, armónico, con la sustentabilidad de la vida, con el orden de la organización negentrópica, podríamos decir, de la vida, sino donde hay una falla, una falta, lo unheimlich, a donde el ser humano no encuentra su hogar, no encuentra su refugio, donde nuevamente el alma es extranjera, no solamente en la tierra, el alma es extranjera en la propia alma humana. Y de ahí brota algo que Lacan denominó una falla en ser o una falta en ser, denominándola así justamente para, más que contra, para confrontar esa falsa ambición de la ontología fundamental de Heidegger, de querer refundar la comprensión del mundo, de los mundos de vida, de los modos de ser en el mundo, desde una posible y esperanzosa emergencia de la comprensión del ser. El ser que no deja de estar habitado en el logos, en la palabra, en el lenguaje, en el decir, esto es, y de donde habría que escudriñar qué significa el ser. Resulta que desde otro lugar, desde otra perspectiva, la vida misma ha anidado en formas absolutamente extrañas, ¿sí?, en el alma humana, en el inconsciente humano. Y desde ahí brota, ante esta falta en ser, esta incompletitud del alma humana, brota una voluntad de poder, que es la que forma el yo, el ego, y desde ahí una voluntad de afirmación desde la falta de un fundamento. Falta de fundamento que lleva al ser humano a querer fundarse, a querer plantarse, a ser en el mundo, a no saberse sostener en esa falla. Y desde ahí surgen todas las formas de voluntad de dominio de desconocimiento del otro, de la otra, del otro que no podemos conocer.
que no podemos saber y que se traducen en eso, en voluntad de dominio, voluntad de poder. Y esa voluntad de poder anidado también, entonces, en esos órdenes de logos, en esas formas de racionalidad que buscan asegurar falsamente al ser humano y que lo que producen, pues, es la confrontación, el conflicto, la degradación de la vida. Entonces, hoy en día, no podemos solamente quedarnos, o sea, entender la cuestión ambiental como una nueva temática, una nueva problemática que podría ser abordada desde los esquemas de racionalidad, desde los esquemas sociológicos, digamos, hermenéuticos, posmodernos, es decir, desde otras líneas de pensamiento ancladas en la razón, en el sentido de la razón, que pudiera conducirnos a deconstruir todo ese mundo. El problema al que nos enfrentamos en las ciencias sociales, en el mundo social, no es solamente a dar cuenta de manera objetiva y fáctica de los hechos sociales. Hoy en día, repito, no basta decir nos falta una sociología ambiental para llevarle el apunte, el diagnóstico a los procesos sociales. Hoy no basta tener un mapa de conflictos ambientales para entender a dónde hay conflictos. Ciertamente hay conflictos, porque el mayor conflicto, digamos, la mejor manera de comprender la crisis que está haciendo explotar al planeta son los conflictos generados por la invasión de un capitalismo que no puede renunciar al impulso, al ímpetu de lo que Marx llamaría la reproducción ampliada del capital, pero que se da pues desplazando territorios. Es una acumulación por desposesión, como dice Harvey. Es una acumulación que adopta hoy las formas más brutales del extractivismo de la naturaleza, la geoingeniería, la transformación de la biodiversidad en cultivos transgénicos, es decir, un capital que necesita revalorizarse y para ello necesita cada vez más absorber, extraer, explotar, transformar a la naturaleza, llegando al núcleo fundamental, al núcleo del centro de la Tierra, para extraer los hidrocarburos, lanzarlos a la atmósfera, provocar el efecto invernadero, que no logran amainar, no logran equilibrar a través de todas sus estrategias, que están atrapadas, circunscritas en ese esquema de racionalidad. Por eso, las bien o mal llamadas ciencias ambientales siguen estando atrapadas en ese esquema de racionalidad y no dan para esa tarea de deconstruir, no nada más de construir intelectualmente, teóricamente, entender la historia de constitución de estos esquemas de racionalidad, sino de construirlos en el sentido de desmontar el aparataje, digamos, la institucionalidad propia de la racionalidad tecnoeconómica y jurídica, y conducirla hacia otras lógicas de ese sentido. Hoy, entonces, las ciencias ambientales, la sociología ambiental, objetiva los procesos sociales, socioambientales, en una voluntad, digamos, empírica, descriptiva de nuevos hechos, sin duda. Los movimientos socioambientales, las resistencias socioambientales, son
nuevos hechos sociales que se pueden describir, se puede, en muchos sentidos, no nada más describir a dónde hay un movimiento, sino, por ejemplo, cómo se construyen los casos ambientales, es decir, cómo una cuestión ambiental adquiere el carácter de un caso que se dirime en función de las fuerzas argumentativas de los actores sociales. Pero eso no abre la cabeza, los sentidos, para entender formas alternativas de habitar el planeta en las condiciones de la vida. Y ese es el punto. Tal vez, no tal vez, seguramente, es una cuestión que rebasa el espacio propiamente de la academia científica, de la Academia de las Ciencias Sociales. Es lo que hoy está abriendo nuevas perspectivas al diálogo de saberes entendido no solamente como en el sentido de la interdisciplinariedad, es decir, de crear canales de comunicación y de complementariedad entre una diversidad de esquemas de comprensión, de disciplinas científicas que pueden o no generar una comprensión, una mejor comprensión más amplia sobre la complejidad de los procesos socioambientales. No eliminemos eso. Todos los procesos ambientales son procesos socioambientales que no pueden entenderse desde una disciplina especializada determinada, donde hay que entender los procesos propiamente ecológicos, la manera como esos son provocados por diferentes esquemas de prácticas en distintos territorios, cómo están determinados por distintas condiciones económicas, políticas, culturales, etc. Pero lo que necesitamos hoy en día es resolver, de alguna manera, no disolver, sino resolver el problema de esa diferencia originaria, la diferencia entre lo real y lo simbólico. Y esa diferencia anida no en los paradigmas, no en los métodos de las ciencias sociales. Esa anida en los imaginarios de los pueblos. Es ahí donde se abre una insólita pregunta que quizás la antropología no ha abordado todavía hasta este punto. La gran pregunta es cómo lo real de la vida, es decir, eso que viene del cosmos, de la organización de los átomos, de las moléculas, de los organismos, la simbiogénesis de la vida, cómo esas condiciones termodinámicas y biotermodinámicas de la vida habrían anidado, habrían sido incorporadas, encarnadas en diferentes lógicas de sentido de los pueblos de la Tierra. Sabemos que los distintos pueblos tienen distintos lenguajes, que cada lenguaje crea un mundo diferente, como decía George Steiner. Sabemos que el Edipo no es universal, como decía Safón. Pero ¿cómo han anidado esas condiciones de lo real de la vida en la diversidad de las formas simbólicas y en el inconsciente humano? Y hay que entenderlo entonces, los imaginarios sociales, no solamente en su sentido ideológico, ideático. Hay que entenderlo en el sentido del cuerpo también, de la mente y el cuerpo, de las ideas, de las palabras, de los sentidos, de los sentires, de los impulsos. Cómo todo eso está configurado como un territorio corporal humano. Y eso no son hechos individuales.
Es ahí donde falla otra vez la sociología de la modernidad. Esa sociología incluso del riesgo que admite la incompletud del conocimiento, como haría Ulrich Beck, pero que ven que la modernización va en el sentido de la producción de individualidades. No quiero quitarle el grado de autonomía a cada individuo, a cada persona. Cada ser humano es un ser único, pero los imaginarios, como modos alternativos de ser en el mundo, yo diría de vivir dentro de las condiciones de la vida, eso es un hecho social. No se constituye individualmente. Y es ahí a donde quisiera recuperar el sentido de lo social. El sentido de lo social en la producción de estos imaginarios, que hoy se están reconectando en una voluntad de recomprensión de sus condiciones de vida, para renovar, para reinventar sus identidades y sus formas de habitar sus territorios de vida, sus territorios étnicos, recuperar sus prácticas tradicionales, entonces recuperar desde el origen, desde el Andenken, podría decir un Heidegger, desde esos orígenes, desde las trazas de la vida que permanecen todavía en esos imaginarios, en esas identidades. Y desde ahí generar otros, validar, legitimar otros saberes que no necesitan validarse, justificarse en la lógica del sentido de una racionalidad comunicativa, como diría Habermas. No necesitan justificarse y validarse en un proceso de falsación de sus verdades. Son verdades porque se validan como verdades a través del reclamo de derechos existenciales de los pueblos. Son sus formas legítimas de ser en el mundo. Y es desde ahí donde se abre la posibilidad de reinventar una diversidad de mundos de vida, de modos de comprensión, donde la esperanza está en los pueblos de la tierra, en sus propias sociologías, en su propia imaginación sociológica, la imaginación sociológica de sus imaginarios. Ahí donde ellos pueden recomprender y hacerse cargo ante el dominio de esta racionalidad globalizada del mundo, hacerse cargo de la condición simbólica, de su condición inconsciente, de su falta en ser, de su insapiencia sobre lo que habrá de ser, pero en un compromiso vital con la vida, la dignidad de la vida, la sustentabilidad de la vida. Es ahí a donde yo veo hoy en día la esperanza de nuevas vetas, de nuevas ramas, de nuevas raíces, de nuevas semillas, donde podrá reemerger la vida y la producción de existencia, la producción de nuevos sentidos de la vida. Y termino diciendo, la sociología, las ciencias sociales, tendrán que tener la humildad, la modestia, de abrirse a comprender esos otros modos de comprensión de la vida y hacer dialogar sin ninguna supremacía, sino al contrario, nuestros esquemas de racionalidad, nuestros esquemas de comprensión abiertos a esa otredad, no a subsumirlos en nuestros esquemas de racionalidad, no traducirlos a nuestros esquemas de racionalidad. Abrirnos hacia ese principio fundamental de la racionalidad ambiental, que es la ética de la otredad. Más allá de la ontología de la diversidad, más allá
de una política de la diferencia que permitirá la convivencia de formas, de modos alternativos de ser en el mundo, esta disposición que es hoy en día lo esencial, la ética de la otredad. Mirar al otro, a lo que no sé, a lo que no puedo comprender, y darle su derecho de existencia. Y apostar a la vida, apostar a que esos otros sabrán encontrar, buscarán con todo su derecho existencial nuevas formas de comprensión de la vida que pasan ya no solamente por la lógica de la razón, sino pasan por el cuerpo, por la sensibilidad, por los sentidos sensibles y sentidos, por lo que se siente, se palpa, por la percepción, y poner en conexión entonces la inteligibilidad de las cosas con las emociones, con la sensibilidad, con el goce de emancipación de la vida. Les agradezco muchísimo su atención durante esta hora y espero que tengamos ocasión de dialogar en vivo en próximas ocasiones. Gracias a Claxo, gracias a la comunidad de las ciencias sociales en América Latina y un abrazo a todas y a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.